Buenas tardes con todos. Estamos en la quinta semana del curso de dibujo topográfico. Ahora, nosotros ya vimos en las 4 últimas semanas lo que es la configuración del AutoCAD, ¿no? Hemos visto lo que es todas las herramientas. Tenemos de dibujo, herramientas de modificación, anotaciones, creación, edición de capas, bloques, las propiedades, algunas utilidades que tenemos por acá, ¿no? Entonces todo lo que hemos visto es lo básico para nosotros poder dibujar en el AutoCAD. Cualquier dibujo, sea topográfico, sea algún dibujo de una edificación, ¿no? Sea dibujo de algún modelo que ustedes estén creando. Cualquier dibujo que ustedes puedan hacerlo, lo pueden dibujar con las herramientas que se ha ido aprendiendo hasta el momento. Ahora nosotros tenemos que ya dibujar un plano topográfico, porque eso manda la currícula, ¿no? Para este semestre se tiene que dibujar planos topográficos, tienen que aprender a dibujar en el AutoCAD y configurar planos topográficos, ¿ok? Acá tengo un modelo, más o menos, de cómo va a quedar una presentación de nuestro plano topográfico. Esta de acá le pertenece al campamento de Escumachay, es de la minera de Ariana Operaciones Mineras SAC, ya que estaba a cargo bajo la supervisión de Ingeniería y Supervisión JM. Acá lo podemos ver en el model. Esta presentación de acá, ustedes ya saben, es el layout, es como lo han acomodado bien y para que le han dado el formato respectivo del papel para que lo puedan dibujar, ¿no? Y es así como un plano topográfico debe quedar, con sus grillas. Estos de acá son las grillas que nos da una referencia de nuestros puntos, ¿no? Son coordenadas norte, este, y acá también tenemos la simbología del norte. El norte siempre tiene que estar apuntando hacia ese lado, y ya nosotros acá nos damos cuenta. Por ejemplo, en este punto de acá, que me indica que está 8.730.000 en el norte, y en el este me dice que está a 354.000, y pum, este es el punto. Entonces físicamente en el campo nosotros lo podemos ubicar bajo esa referencia. Esto de acá, estas grillas, la separación de las grillas, ¿se puede configurar? Claro que se puede configurar. Ya, vamos a ir por procedimientos. Vamos a empezar el día de hoy a dar con los resultados, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, toda esta chamba que ven acá, todas estas curvas de nivel, es producto del trabajo físico, ¿no? Del trabajo físico que hicieron en campo. Han hecho su levantamiento, ¿no? Con su estación total y otros equipos más avanzados, GPS diferenciales, ¿no? Han droneado y han llegado a esa conclusión. Estos, bueno, ya son planos referenciales que ya se tenía anteriormente. Acá lo que han hecho es una revisión de la línea, ¿no? Esta es una planta minera. Ok, entonces todas estas curvas de nivel tienen datos. Por ejemplo, si yo le pico una curva de nivel que tiene acá, ¿no? Me sale el cuadro de propiedades, ¿ya? ¿Y qué tiene esa curva de nivel? Tiene una elevación. Miren, acá esta es su cota, la famosa cota, ¿no? Entonces nosotros podemos ver de cómo otra forma de nosotros poder visualizar las coordenadas de un punto de este de acá es llamando al comando id. Ya, por ejemplo, quiero ver las coordenadas de ese punto, o por ejemplo quiero ver las coordenadas de, a ver, algo más representativo. Tengo por acá, yo quiero ver las coordenadas del depósito de desmonte en esta parte. Entonces yo voy a poner el comando id y automáticamente me dice especifica el punto. Yo le hago clic y me da las coordenadas, la cota. Como pueden visualizar, yo tengo la coordenada en X, que es 357.982.3428, y la coordenada en Y, que sería el norte, ¿no? Norte, este. Y tengo la
cota, que es de 4760. Entonces, todos estos datos que están acá es una operación recolectada en campo mismo. Ahora, nosotros para poder dibujar un plano, ya, como fines académicos, por el momento, me parece que todavía no están levantando con estación, ¿no?, en campo. Ya, están haciendo sus prácticas, sí, pero no están levantando data necesaria para nosotros poder trabajar. Así que yo tengo acá el plano catastral de Santa Rosa actualizado. Ya está en un proceso de actualización y me lo han pasado para poder trabajar con ustedes. Ya acá tenemos el plano de Santa Rosa y esta es su plaza principal. Nos da el área, y esta área es destinada, bueno, no, como todos ya saben, el área de el Palacio Municipal. Por acá está la iglesia, etcétera. Acá está el colegio 38445, la escuela, perdón, y acá está el colegio José Gálvez. Ya, nosotros vamos a elegir un punto de acá, un plano de acá, pero tomando como referencia. Entonces, ustedes se preguntarán, profe, pero entonces si no vamos a trabajar con campos extraídos del campo, ¿no?, lo que normalmente hace un topógrafo, hace su chamba en campo, recolecta toda su data y lo procesa en gabinete con su computadora, ¿no?, con el software que se le está enseñando y otras aplicaciones más. Entonces, para fines académicos, nosotros tenemos la opción de múltiples programas, ¿ya? Y también se hace uso del magnífico Google Earth. Google Earth es una aplicación de Google, ¿no?, que nos permite a nosotros poder interactuar al nivel mundial con toda la base de datos que tiene de ubicación de todo el mundo en Google, ¿no? Tiene la ubicación porque estas son fotografías satelitales y básicamente mediante programaciones y el internet, el Google Earth tiene que funcionar con internet. Sin internet no funciona, ¿no? Nosotros podemos acceder a toda la información que se ha ido recolectando, la empresa de Google, para poder interactuar y hacer trabajos de este tipo, ¿no? Ojo que no es recomendable para hacer trabajos que nosotros vayamos a sacar información de este programa, ¿no? ¿Por qué? Porque el margen de error de estos programas es de unos 10 a 20 metros que estemos hablando. No es tan preciso que digamos. No, ¿por qué? Porque las fotografías son aéreas. Entonces estamos hablando básicamente de fotografías satelitales a miles de kilómetros, ¿no? Entonces cuando nosotros nos vamos acercando, ya la precisión va siendo un poco más errónea. Ya, acá por ejemplo tenemos este parque de Santa Rosa. Tenemos el parque de Santa Rosa. Esta coordenada no es igual al punto, ¿no? O sea, que ustedes mismos pueden ver en la fotografía del Google Earth que no es muy claro, ¿ya? Pero para fines académicos lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces yo quiero agarrar acá un punto. Quiero trazar acá por ejemplo, quiero trazar estos dos. Todo este plano acá. La idea, ¿cuál es? Ya, la idea de nuestro proyecto es, aquí lo tengo. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a dibujar? Ya, no lo vamos a hacer solo en una clase, ¿no? Es un procedimiento. Yo les voy a enseñar a extraer la información de Google Earth como curvas de nivel. Vamos a exportar un polígono que vamos a hacer acá. Vamos a exportarlo a AutoCAD. Lo vamos a georreferenciar en sus coordenadas UTM. Ya, las coordenadas UTM, Universal Transversal Mercator, ¿no? Esas son las coordenadas UTM, las coordenadas que normalmente trabajamos en ingeniería. Ya, las coordenadas X, Y y Z. Se les va a enseñar a nosotros vamos a dibujar. Voy a enseñarles a interactuar un poco con el Google Earth. Ya esta clase es más que todo para eso y para interactuar y extraer curvas de nivel a partir de Google Earth, haciendo uso de un programita que tenemos, el Global Mapper. El Global Mapper es un programita ya que nos ayuda y que va de la mano con el Google Earth a extraer las curvas de nivel. También vamos a usar, les voy a enseñar a usar este programita.
¿Por qué? Porque por el momento todavía no tenemos data completa del campo para que ustedes puedan aplicarlo. Pero en caso ustedes tengan ya, ¿no?, una data completa en el campo, pueden seguir el mismo procedimiento que nosotros vamos a hacer y pueden trabajarlo pues con su data de campo real. ¿Ok? Primer paso, se les va a enseñar a lo que es la interacción con el Google Earth. Interfaz, vamos a ver un poco de polígonos, trazos, y acá también podemos ver perfiles, a grosso modo, con márgenes de error de 50 a 100 metros, de 50 metros, ¿no?, a 20 metros, ya un perfil longitudinal haciendo un trazo para ver más o menos cómo es, ¿no?, las cotas en todo ese trazo, ya, y nos da la pendiente. Normalmente en porcentaje es un promedio de pendientes. Ya vamos a ver algunas herramientas para configuración, ¿no?, como unidades, tal vez grillas, ¿no?, todo lo que nos pueda a nosotros hacer más fácil la interacción. Y vamos a extraer las curvas de nivel. Ya, asimismo vamos a nosotros exportar. Ya faltó. Vamos a exportar polígono de un terreno. Ya, ese va a ser nuestro trabajo. Al final ese trabajo lo tenemos que le tenemos que dar formato y lo tenemos que configurar de tal forma que quede como un plano de este tipo, como estamos viendo, ¿no?, con sus grillas, el plano topográfico de este lado. Ya acá nos faltan unas tablas. Ya, esto normalmente tiene sus propias especificaciones técnicas, ¿no?, la escala, ¿no?, qué tipo de su leyenda. Acá está su leyenda de los trazos. Importante, ojo, los tipos, los light tip, ¿no?, los tipos de línea y los line weight, grosores, para poder nosotros diferenciar. Esa es la importancia. Aquí lo vemos. Esa es la importancia. ¿Ya? Aquí también tiene su membrete, ¿no? Vamos a crear un membrete y vamos a trabajar con eso. Ok, nuestro plano más o menos nos tiene que quedar así, un plano de ubicación de un terreno, ¿no? Asumiendo que de repente es un trabajo que estás haciendo, tienes que ir a campo, tienes que recolectar la información. Normalmente los puntos, las coordenadas UTM, las sacan con un punto referencial, ¿ya? Por ejemplo, hay buzones o hay hitos donde han hecho de repente algunos trabajos de saneamiento o carretera, donde han tomado puntos reales, ¿ya? No sé si se habrán fijado de repente cuando estaban yendo en la carretera, alguna vez cuando estaban construyendo una carretera, por ejemplo la carretera de Quino a San Francisco, ¿no han visto cuando estaba en construcción que habían unos señores, ¿no?, con un aparato tipo plato que estaba días y días y días prendiendo como una especie de antenita? Ya, eso de ahí es un GPS, es un GPS diferencial. ¿Ya? ¿Qué hace ese GPS? Extrae y se conecta con un satélite en el espacio y empieza a extraer toda la información, toda la gama de puntos que hay en ese. Entonces es tan preciso, ¿no? Se queda tanto tiempo ahí. ¿Por qué? Porque está recolectando toda la información y procesándola. ¿Para qué? Para que nos dé en ese punto donde está parado información de X, Y y Z. Entonces a partir de eso se marca un hito. Y a partir de eso es donde el topógrafo hace sus levantamientos, ¿no? Ese punto lo usa como un punto referencial, ¿ya?, para que pueda hacer sus levantamientos, ¿no? Y es así como se marca con el GPS diferencial varios puntos, ¿no?, para que tomen como un punto de referencia. Les da las coordenadas precisas. Los márgenes de error serán pues de ¿cuánto? Algunos milímetros de repente, ¿no?, o centímetros. Pero ya depende del equipo. Ya esos son equipos carísimos. Y su principal trabajo es eso, ¿no? Recolectan la información, las descargas con USB, incluso hasta tienen su propio programa, ya que está conectado con tu computadora. Y es ahí donde procesas todos los datos. Lo insertas al AutoCAD y puedes procesarlo. Estas curvas de nivel que nosotros vemos acá, estas curvas de nivel son puntos. Ya, son puntos, son miles de puntos. Por ejemplo, si yo le hago clic son miles de puntos, son cientos de puntos, ¿no? Es una polyline. Ahí está, con un montón de puntos. Entonces esto normalmente se ha extraído en campo. Ya, y también el Google Earth, como les repito, puede hacer ese trabajo virtual.
Entonces lo que ustedes hacen es en campo levantar, hacer su levantamiento. Luego mediante el método de la triangulación, el programa mismo, que también se hace manual, el método de la triangulación, ya les crea una superficie. Y a partir de la superficie les crea curvas de niveles. Ya. Eso lo vamos a ver. El AutoCAD Civil 3D es una herramienta muy poderosa. Es netamente para topografía. El AutoCAD Civil 3D. Ya. En cambio, el AutoCAD es un programa más completo para otras cosas. Pero la idea está. Bien, vamos a ver el Google Earth. Después vamos a ver el Global Mapper. Vamos a ver su interfaz del Global Mapper. Y ok. Y su interactividad con el Google Earth Pro. Acá vamos a extraer curvas de nivel. Vamos a georreferenciarla para poder exportar las curvas de nivel y exportar al AutoCAD en archivo TBLDOG para poder trabajarlo, ¿no? Porque todo plano, nuestro plano topográfico, necesita curvas de nivel, necesita tener grillas, necesita tener una ubicación rápida, necesita tener también su tabla técnica, ya, de sus coordenadas, de su latitud, longitud. Necesita tener la media de los lados, ¿no? Los ángulos, que son sus rumbos. Para un plano topográfico necesitan los ángulos y necesitan cada punto las características. Bueno, y bueno, un membrete. Ese es un plano topográfico. Y si fuera, digamos, un plano de ubicación de un terreno, como este de acá, por ejemplo, quieres hacer un trabajo, ¿no?, de subdivisión de predio, quieres subdividir este de acá a la mitad, entonces tú necesitas hacer plano de ubicación, necesitas hacer una memoria descriptiva, ¿ya? Esa memoria descriptiva tiene que estar firmado por ingeniero civil colegiado, ojo. Entonces ustedes, ¿no?, básicamente tienen su plano matriz, luego hacen la subdivisión y tienen que poner los vértices de la nueva subdivisión, ¿cierto? Se tienen que poner, por ejemplo, el punto A, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, cuáles son sus coordenadas de cada punto, las medidas de todo. Entonces, en toda esa memoria descriptiva, ustedes le incluyen todas las características del terreno, asimismo la ubicación, pues, y la ubicación tiene que estar georreferenciada ya a escala, ¿no? Cosa que con la firma de un notario, ese plano tiene más validez, ¿no? Toda tu memoria descriptiva. La memoria descriptiva para una subdivisión de predios va de la mano con el plano, ¿no? Si tú haces la memoria y no tienes el plano, no tiene sentido. Ya, de la misma forma el plano tiene que tener su memoria descriptiva. Tienen que acostumbrarse a trabajar de esa forma. Y bien, nosotros vamos a elegir entonces, ya tenemos acá el plano de Santa Rosa, el plano en el Google Earth. Vamos a empezar. Una vez terminado acá el Global Mapper, nos vamos a ir al AutoCAD. Ya, ¿no? Vamos a ingresar a aplicaciones de tabla y grillas. Son aplicaciones ya programadas. Ya. Es un poquito más avanzado programarlo, eso no se les va a enseñar. Pero se les va a explicar qué son esas listas o archivos predeterminados. Ya. ¿Se acuerdan que yo tenía que, por ejemplo, si tenía una poligonal, acá si tenía una poligonal de este tipo, ya por ejemplo, tenía que ponerle acá o escribirle, insertar, ¿no?, un texto. Por ejemplo, le pongo P1, ¿cierto? Le pongo P1 y de repente acá le quiero poner P2, P3, P4. Entonces yo tengo que estar editando, ¿no? Ahora tengo una aplicación, un Autolist se llama eso, ¿ya? Tengo un Autolist donde básicamente me da la medida, me da los puntos, me lo describe los puntos, la medida, los ángulos, el área, el perímetro, las coordenadas y todo eso. Ya nosotros podemos agregar, incluso lo podemos citar. Y así mismo también me da el formato de las grillas, estas grillas de acá que tenemos acá. Y de esa forma nosotros lo podemos trabajar en nuestro estilo. Una vez ingresado, claro, está con su estilo que lo han creado, ¿no?
Es como una plantilla. Una vez que lo ingresamos al AutoCAD, nosotros tenemos la ventaja de poder editarlo, ¿no? Darle nuestro propio estilo, un tipo de fuente que nos guste, color de letra, y ponerlo en la capa que pertenece, etcétera. Ya, y bueno, interpretaremos los resultados, pues, ¿no? Eso sería básicamente, ya, pero de repente no acabemos porque estos dos que acá quiero enseñarles bien. Quiero hablarles bien sobre por qué es importante. A veces te saca de apuros que tú no tengas datos a la mano, ¿no? Que de repente te has olvidado o no has extraído en campo, o que son tus primeros cachuelos, no tienes tu equipo topográfico, ¿ya? Y de repente quieres salir de apuro, ¿no? Quieres hacerlo a grosso modo para que sea representativo con sus curvas de niveles, ¿ya? Pero para trabajos más serios y más complicados, no es recomendable usar estos programas para extracción de información, ¿ok? Pero para fines académicos se les va a enseñar. Lógicamente tienen que saber hacer eso. Tienen que saber hacer eso porque es importante, es lo básico. Ya, vamos a empezar con el Google Earth. A ver, ok. Tenemos el Google Earth. El Google Earth, como ya les dije, es una aplicación creada por Google mismo, ¿no? Tiene un montón, Google Maps, interactúa con todos los programas, ¿ya? Si me voy acá, por ejemplo acá a la Plaza de Armas de Santa Rosa, es una otra referencia, me parece que hay otro Santa Rosa en el Perú, ¿no? Entonces me da toda esa referencia, ¿eh? Santa Rosa en general. Acá yo ya había dibujado todo lo que ustedes vayan a hacer acá en el Google Earth, se almacena acá. Esa es la ventaja. Se almacena acá en tus lugares, ¿ya? Y tú puedes crear uno nuevo. Entras a mis lugares y acá tú puedes, por ejemplo, este de acá puedes crear otra carpeta, ¿no? Esta es una carpeta recorrido virtual y tú acá puedes añadir otra carpeta. No sé, puedes ponerle, a ver, plano de terreno. Ya, le ponemos ahí, ¿no? Y puedes ponerle aceptar. Listo. Ya tienes ahí, ¿no? En lugares. Esto le podemos cambiar. Esto vamos a eliminarlo. Vamos a crearlo afuera, ¿ya? Vamos a crearlo dentro de... Por ejemplo, yo tengo acá mi terreno, ¿ya? De una chacra. Y si lo desactivas, básicamente lo que quieres ver nada más está ahí. Si no quieres esto y solo quieres que se vea tu polígono, también está ahí, ¿no? Acá vamos a añadir una nueva carpeta, ok. Plano de terreno Santa Rosa, vamos a poner. Ahí está, tenemos ahí, ok. Ahora nosotros aquí podemos agregar, ¿no? Aquí en este de acá, por ejemplo, todo esto de acá nosotros tenemos de esta forma. A ver, un momento. Ahí lo tenemos. Ahí está. Lo movemos para acá. Lo movemos y tenemos acá. Este es el del trabajito que les dejé, el trabajo seminal. Ya, de acá lo dibujé una poligonal, un terreno cualquiera. Ok, vamos a trabajarlo acá. Y vamos a dibujar, vamos a crear uno nuevo. Ya, vamos a nosotros delimitar más o menos